de su sigla en inglés, esto es QSAR, relaciones estructura-actividad cuantitativas, por cuanto lo que vamos a buscar es crear una ecuación. Una ecuación que correlacione la actividad biológica versus propiedades físico-químicas. Bueno, vamos para allá. Primero vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre la metodología QSAR. ¿De dónde viene esta idea? ¿A quién se le ocurrió? En el año 1868, algunos investigadores como Cranbrough y Fraser estudiaban alcaloides N-alquilados, y estos alcaloides tenían efectos biológicos y se decía que su efecto biológico, representado por esta letra griega, es función de la concentración de ellos. Entonces ya había una idea de que a mayor concentración, mayor efecto biológico. Pero esta idea de hacer correlaciones matemáticas no prosperaba porque este señor Comte, que era un filósofo, decía que cualquier intento de usar métodos matemáticos en el estudio de relaciones de reacciones químicas debe ser considerado profundamente irracional y contrario al espíritu de la química. Si el análisis matemático adquiere un lugar importante en química, una aberración que es felizmente casi imposible produciría una rápida degeneración de esa ciencia. Extraño el pensamiento. Así que si este señor estuviera vivo, no podrían ocupar Python ni nada que les sirva para hacer correlaciones, ¿no es cierto?, matemáticas entre química y descriptores. 1893, entonces nótese cómo esto nace en inicios de los 1900, esa es la idea, esta idea de fondo. Richet, otro investigador, decía que al variar la concentración, podíamos decir que eso es función de la variación en la concentración empleada de la sustancia. Ya está introduciendo el concepto variación, el concepto derivada, en otras palabras. Y se le atribuye el primer, digámoslo así, proto-QSAR, lipofilia versus actividad. Encontró que a mayor lipofilia, mayor actividad biológica. ¿De qué cosa? Aquí tenemos una serie de moléculas: etanol, éter, uretano, paraldehído, alcohol amílico, acetofenona e incluso un extracto alcohólico llamado absinte. Y claro, lo que ellos hicieron fue determinar que a mayor lipofilia, mayor actividad depresora del sistema nervioso central. O sea, ese era básicamente el enfoque. Mayor facilidad por atravesar grasa, mayor depresión de la neurotransmisión. 1893, en los albores de 1900. Justo por aquel entonces, recién ahí se estaba acuñando por Emil Fischer el concepto de receptor. O sea, se estaba formando lo que es el modelo llave-cerradura para la interacción ligando-proteína. Parte de eso nosotros lo hemos hecho y también vamos a tener talleres de esto. Ligando proteína, o sea, una molécula encajando en un receptor. El punto es que eso no es tan rígido como se pensaba en aquel entonces. Hoy día sabemos que es flexible el sistema. Tanto la proteína como el ligando tienen flexibilidad en sus modos de unión. Bueno, dado que Comte se oponía a esto, y esto venía de París, Francia, estas ideas filosóficas, ustedes saben que París, Francia es un nicho de filosofías que buscan impregnar el mundo entero y muchas veces nefastas, y aquí tenemos 70 años de silencio en que no pasó absolutamente nada, porque era irracional mezclar química con matemática. Hasta aquí, en 1962, un norteamericano se atrevió. Corbin Hansch, a quien se le atribuye ser el padre del QSAR, de las ecuaciones de relación estructura-actividad, y publicó nada más y nada menos que en la revista Nature su propuesta llamada correlación de actividad biológica de ácidos fenoxiacéticos con constantes de sustituyentes de Hammett y coeficientes de partición. A ver, yo lo que voy a hacer, no vamos a ver los artículos en detalle, pero sí extraje de algunos de estos artículos la propuesta de él. O sea, para demostrar de dónde viene la idea de QSAR, vamos a hacer un pequeño recorrido interno de cómo él llega a una propuesta de una ecuación matemática. De hecho, acá en esta foto, en el fondo, se ve que hay moléculas y hay algunas pequeñas ecuaciones o expresiones numéricas. Acá se está diciendo lo siguiente, nótese, dice correlación de la actividad biológica. ¿Ok? Entonces, la pregunta que va a surgir acá es, ¿esto sirve solo para actividades biológicas? No, hoy día el concepto se ha expandido. Hoy día ya se habla de QSPR.
Bien. Que significa relaciones cuantitativas, estructura, propiedad. ¿Okay? Entonces, acá hablamos de relaciones, estructura, propiedad. Ya no hablamos solamente de estructura, actividad, sino estructura, propiedad. Ustedes dirán, ¿qué propiedad? Se han hecho CUSAR, por ejemplo, en química, que permiten explicar rendimientos de reacciones químicas. ¿De qué depende el rendimiento de una reacción? O sea, esa propiedad del rendimiento de reacción explicado con una ecuación CUSAR. Se ha expandido esto no solamente a actividad biológica, sino también, por ejemplo, actividad toxicológica, ¿ya? Si queremos ser más detallistas en el término. No siempre esto va a ser una actividad biológica en términos de agonismo biológico. ¿Y con qué lo correlacionó? Dice con constantes de sustituyente de Hammett. ¿Qué es eso? ¿Les suena algo Hammett? A los más químicos yo creo que sí, ¿no es cierto? Hammett, constantes de sustituyente de Hammett. La constante de Hammett, ya se las voy a explicar, es una constante que nos dice la naturaleza electrónica de un sustituyente. Es una constante electrónica. Y lo vamos a representar por la letra griega sigma. Y luego, por eso que los títulos tienen que ser cortos al grano y entregar información de qué es lo que es el trabajo que se está proponiendo. Y también, aparte de constantes de Hammett, lo correlacionó con coeficientes de partición. Ya, eso sí, ¿qué son los coeficientes de partición? Perfecto. Muy bien, la lipofilia. El aporte de Hansch fue llevar esto a un modo más simple. Y él habló de la lipofilia pi. No tiene nada que ver con interacciones de pi stacking, no tiene nada que ver con el pi matemático 3.14, sino que es el coeficiente de lipofilia de un fragmento. Y lo vamos a explicar más adelante, porque yo sé que suena rarísimo esto, lo vamos a explicar un segundo más adelante con más espacio, ¿ya? Bueno, entonces eso pasó en 1962, fue el nacimiento oficial de CUSAR. Y obviamente de manera inmediata cuando vieron eso la industria farmacéutica dijo esto es grito y plata porque con esto, con una ecuación podemos predecir cosas. La gracia de una ecuación es que usted puede predecir y si uno puede predecir puede economizar muchos recursos. Posteriormente, con ayuda de Fujita, que era un investigador connotado japonés que estaba haciendo una pasantía de año sabático en Estados Unidos, ellos dos, Hansch y Fujita, pulieron un poco la propuesta y publican en un JACS. Otra vez esto de manera un poco más refinada y dice análisis Rho sigma pi. Entonces acá tenemos que está sigma, el coeficiente de Hammett, pi, el coeficiente de lipofilia de Hansch, un método para la correlación de la actividad biológica y estructura química. Entonces tenemos que en 1964 la misma propuesta un poco más refinada. Y por aquel mismo entonces los investigadores Free y Wilson publican algo súper interesante en Journal of Medicinal Chemistry titulado Una contribución matemática a los estudios estructura-actividad. Hoy día a los estudios de estos dos señores se les llama de hecho los estudios de Free-Wilson. Bueno, ¿cuál es la sutil diferencia? Cuando hablamos de correlaciones de Hansch, hablamos de que la actividad biológica, que es casi siempre la variable que uno quiere estudiar, la vamos a correlacionar con propiedades físico-químicas. Propiedades físico-químicas. Como por ejemplo, una propiedad físico-química puede ser la lipofilia, una propiedad físico-química puede ser el peso molecular incluso, la refractividad molar, etc. Muchas cosas pueden ser propiedad físico-química. Pero Free y Wilson tienen el mérito de que llevaron esto a un plano incluso más simple al decir que la actividad biológica se puede correlacionar directamente con la estructura química.
En otras palabras, usted puede correlacionar la actividad biológica con fragmentos de la estructura química. No necesita calcular nada, no necesita ni lipofilia, ni Hammett, solamente ver cuáles son los fragmentos de la estructura y con eso se puede crear una ecuación matemática, como dice ahí. Ahora, estos dos señores, Fried y Wilson, se hicieron famosos porque pasó desapercibido el trabajo de Bruce y colaboradores que había sido publicado 8 años antes, pero que nadie lo había leído y donde prácticamente estaban publicando lo mismo. Ahora, surge la duda si Fried y Wilson tal vez leyeron ese trabajo e hicieron una reformulación en la propuesta de ellos que fue publicado en una revista de mejor impacto. Entonces son cosas que nunca se van a saber y a veces sucede eso a nivel científico. Una correlación de actividad tirosina, o sea, de actividad semejante a las hormonas tiroideas y la estructura química. O sea, ya estaba publicando él acá, estaban publicando ellos un modelo parecido a lo que postulaban Fried y Wilson. Un modelo aditivo de relaciones estructura-actividad. Cuando decimos modelo aditivo, ¿ya? Modelo aditivo, es porque la actividad biológica va a poder ser expresada como una suma de cosas. Podemos tener ecuaciones lineales aditivas. Bien, entonces ahí está la base, ahí está el fundamento. En 1968 habían investigadores que hablaban de que la constante de Hammett la podemos separar en sus contribuciones de resonancia y su contribución de efecto inductivo F, y que ambos valores pueden ser utilizados en ecuaciones Cusar, en ecuaciones de Hanch. También se le llama así, ecuaciones de Hanch. 1988 fue el último gran salto hacia la modernidad porque Kramer y colaboradores publican lo que por primera vez se conocía como un estudio 3D Cusar o Cusar tridimensional, donde usted ya no va a correlacionar solamente la actividad biológica con propiedades fisicoquímicas planas, sino con propiedades globales de toda la molécula. Dice, análisis comparativo de campos moleculares, estudios CONFA, efecto de la forma en la unión al transportador proteico de esteroides. O sea, ellos estudiaron cómo propiedades tridimensionales, llámese, los potenciales, se correlacionan con la actividad biológica. La actividad la vamos a correlacionar con potenciales. ¿Cuál potencial? Los dos más importantes. El potencial electrostático molecular y el potencial estérico. El potencial electrostático molecular puede ser descrito por la ley de Coulomb, mientras que el potencial estérico puede ser descrito por la ecuación de Lennard-Jones. Entonces, ya no es una propiedad plana, sino que es una propiedad que se logra obtener determinando la propiedad tridimensional de la molécula completa. En resumen, Hanch, como padre del Cusar moderno, estableció las bases del análisis extratermodinámico de relaciones estructura-actividad. Vamos a tener muchas moléculas con muchas propiedades, vamos a poder graficarlas y obtener algún tipo de ecuación para este conjunto de datos que por lo general lo dividimos en dos. Un conjunto de datos para crear el modelo y otro conjunto de datos para poner a prueba el modelo. Entonces, por lo general, usted los datos los va a dividir en dos partes. Va a crear lo que se llama un set de entrenamiento, un training set, que es el que da origen a la ecuación propiamente tal. Con eso usted tiene la ecuación y igual a x más b. Y por otra parte, va a tener otro conjunto de datos llamado el test-set, que es aquel conjunto que permite validar la ecuación. O sea, esos datos, test-set, se dejan afuera del modelo.
usted los deja afuera para validar con ellos la ecuación que está proponiendo. ¿En qué proporción? Proporciones más empleadas son del tipo 70-30 y también 80-20. O sea, 70 u 80% training set, la mayoría de las moléculas para construir el modelo, y un porcentaje menor para validar el modelo. Esto es muy común en correlaciones de Hansch. Pero, ya, y luego lo van a entender por qué, en correlaciones de Free-Wilson, uno ocupa el 100% de las moléculas como training set. Es raro tener test-set porque nos mutilamos desde el punto de vista estructural y lo que ahí se busca es correlacionar estructura con actividad biológica, y rara vez dos moléculas son muy cercanas en estructura. De hecho, es imposible que dos moléculas del modelo tengan la misma estructura. Entonces, si usted descarta una estructura, le está entregando menos información al modelo. Pero en propiedades físico-químicas siempre hay muchas moléculas con propiedades físico-químicas parecidas. Ya, así que estas cosas así de la metodología, de cómo proceder, es muy importante que lo tenga claro y no lo olvide. Como resultado de todo esto, uno llega a una molécula en concreto. Sí, ahí puede crear varias, infinitas. Así que sí, como resultado de esto, vamos a tener una ecuación, y esa ecuación que usted va a obtener permite básicamente dos cosas. Permite el SAR retrospectivo, o sea, la relación, estructura, actividad del conjunto estudiado. Eso sería el SAR retrospectivo. Usted va a lograr explicar por qué ese conjunto de moléculas tiene actividad antitumoral, actividad antibacteriana, actividad antihistamínica, lo que sea. Y por otra parte, se va a poder predecir actividad biológica, o sea, la predicción. Por eso que es tan importante el QSAR, porque si uno predice, no está yendo a ciegas. Bien, luego dice, ¿cuáles son los aportes? Aquí dice, aportes de Hansch, de toda su filosofía de estudio QSAR, dice la combinación de parámetros o de varios parámetros físico-químicos en una ecuación de regresión. Las ecuaciones del tiempo de Hansch, por así llamarle, eran por lo general propiedades electrónicas, propiedades estéricas y también algunas propiedades físico-químicas diversas, como por ejemplo propiedades de tipo fragmentos. Te dirá, ¿pero fragmentos no era Free-Wilson? Sí, pero se pueden mezclar. Uno puede tener la mezcla en una misma ecuación de ambos conceptos, no son excluyentes. Segundo gran aporte de Hansch, definió el parámetro de lipofilia pi. ¿Qué era pi? La lipofilia de un fragmento. Ya lo voy a explicar. Y tercero, la formulación del modelo parabólico para las relaciones lipofilia-actividad. Nótese eso de lipofilia-actividad. ¿Cómo es eso? Ya lo que pasa es que la lipofilia, ya si la actividad biológica va aumentando con la lipofilia, resulta que no porque tengamos más lipofilia va a haber necesariamente más actividad hasta el infinito. Por eso dice hay una relación parabólica. O sea, lo que descubrió Hansch es que hay un límite. En la medida que aumenta la lipofilia, tiende a aumentar la actividad biológica de un compuesto que, por ejemplo, necesite llegar a lugares lipofílicos. Después de cierto punto hay un retroceso. Ahora, en esta ecuación no sería tan difícil calcular la lipofilia óptima. Tendríamos que calcular acá arriba, matemáticamente, ¿qué es lo que uno calcula si quiere obtener este valor? Muy bien, ¿no es cierto? Tendríamos que obtener ahí la derivada de esa curva para tener ese valor máximo. O sea, el valor, ¿no es cierto?, donde la derivada se hace cero. Pregunta, ¿por qué la actividad baja? ¿Se acuerdan? También lo explicamos. Si es que la lipofilia sigue aumentando, ¿qué? Pasan algunas cosas, hay más de una explicación. ¿Por qué la actividad, cuando algo es demasiado lipofílico, empieza a bajar?
Muy bien. Una explicación es la retención en membranas. También hay problemas serios de solubilidad. La solubilidad baja demasiado y por tanto la movilidad molecular se ve mermada. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta, ¿qué se busca recapitulando en un estudio QSAR? A partir de una biblioteca de moléculas, o sea, tenemos muchas moléculas, una serie grande, ¿cuántas moléculas? A mayor cantidad de moléculas, mejor. Teóricamente, para construir una recta, usted necesita, para tener un R diferente a 1, necesita por lo menos 3 puntos. Pero con 3 puntos no vamos a poder hacer una ecuación. Necesitamos muchas moléculas. Un QSAR pequeño podría tener 10, pero idealmente 30 moléculas y de ahí para arriba para tener una buena estadística del modelo. A mayor cantidad de moléculas, tenemos mayor variabilidad estructural. Dos cosas. ¿Por qué se necesitan moléculas? Porque necesitamos tener mayor variabilidad estructural. La variabilidad estructural se puede definir matemáticamente por algo que se llama el índice de Tanimoto. El índice de Tanimoto puede fluctuar de 0 a 1 y lo vamos a calcular más adelante ya para el conjunto de moléculas que estudiemos. El índice de Tanimoto fluctúa de 0 a 1, donde 1, si dos moléculas tienen un índice de Tanimoto de 1 significa que son iguales. Y contra más cercano a 0 significa que las moléculas son más diferentes estructuralmente hablando. Y segundo, ¿por qué necesitamos ojalá más moléculas? Porque aumentamos la variabilidad en la actividad biológica. Y aquí voy a introducir otro concepto numérico. ¿Cuánta variabilidad de actividad biológica necesitamos? ¿Hay algún límite? Claro que sí. Y de hecho les voy a compartir un artículo que se llama ¿Cómo no hacer un QSAR? Y ahí se critica, por ejemplo, el hecho de que muchos modelos que están reportados en literatura tienen poca variabilidad en la actividad biológica. ¿Y cuánto es el valor? La actividad biológica casi siempre, cuando uno la mide, lo que obtiene biológicamente es un valor de IC50. ¿Se acuerdan de eso, el IC50? ¿Ya? Y resulta de que el valor de IC50, si lo expresamos logarítmicamente, pasaría a llamarse P IC50. Y en algún momento hicimos cálculo de eso. Ya, vamos a volver a esto. Pero aquí para responder la pregunta, ya eso es el menos logaritmo, necesitamos una variabilidad de IC50 de 2 unidades logarítmicas. O sea, si por ejemplo yo tengo que el IC50, si tengo un gráfico acá y tengo que el IC50 máximo de mi molécula es, acá tengo por ejemplo el menos logaritmo del IC50 o PIC50, si el valor máximo es 9, por ejemplo, el valor mínimo, ¿no es cierto? Yo tendría que tener 2 unidades, o sea, tendría que estar acá en 7. Y entre medio toda la dispersión de valores. O sea, necesitamos mínimo 2 unidades logarítmicas. Mayor rango, mejor. Menor rango disminuye la probabilidad de hallar un modelo con una buena estadística descriptiva. Si tenemos un modelo estrecho, la probabilidad de hallar una buena regresión baja considerablemente. Así que usted necesita 2 unidades logarítmicas para obtener un buen QSAR. Tenemos entonces que va a graficar actividad biológica versus propiedades físico-químicas o propiedades estructurales o fragmentos. Y nuestros esfuerzos van a estar concentrados en esto, en cómo estas dos cosas las vamos a mezclar para obtener una ecuación de regresión del tipo I igual la sumatoria de AX sub I más B, donde los X sub I son las distintas propiedades físico-químicas. Y vamos a tener diferentes coeficientes. Si los coeficientes son positivos,
contribuyen a la actividad. Si los coeficientes son negativos, esa propiedad físico-química resta a la actividad biológica, o sea, la hace menor, la hace más pequeña. Observaciones preliminares, no lo olvide, la actividad biológica, Y, siempre está expresada en escala logarítmica. Esa es la hipótesis de Hansch y que ha funcionado bien hasta el momento. Eso casi siempre es el P IC50. Así que la actividad biológica por lo general es el P IC50. Y los X sub I son la lipofilia, el peso molecular, la refractividad, el coeficiente electrónico de Hammett, energías de orbitales, etcétera, porque podemos usar también con descriptores cuánticos. Bueno, y con una ecuación se economiza tiempo, se economizan recursos y aumenta la probabilidad de éxito, porque con una ecuación podemos predecir una nueva actividad biológica y podemos crear una nueva molécula. Porque si usted crea una molécula, usted conoce cuáles son los X sub I, los introduce en la ecuación y le entrega a él PIC50 predicho. Entonces esa es la gracia, ¿ya? Un ejemplo de este siglo, 2012, publicado en esta revista Journal of Medicinal Chemistry por investigadores del laboratorio Pfizer. ¿Qué es Pfizer? Una farmacéutica. Yo les dije, ellos fueron los primeros que pusieron el ojo en esto cuando dijeron se puede predecir, ¿ya? Entonces vamos a economizar millones si podemos predecir, y aquí hay un análisis publicado por ellos mismos donde utilizaron ecuaciones de Free Wilson. Entonces ustedes dicen, esto era de los años 60. Sí, todavía se usa. Miren, 2012, la matemática nunca pasa de moda. Lo que se va actualizando son el tipo de moléculas que uno puede estudiar y predecir, pero la matemática de fondo va a ser siempre la misma. Entonces dice acá, maximización de la eficiencia lipofílica, uso del análisis de Free Wilson en el diseño de inhibidores de acetil-CoA carboxilasa. Esto es un tipo de estrategia para crear moléculas antidiabéticas. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo siguiente, a grandes rasgos, acá está, y lo vamos a hacer nosotros ya este tipo de análisis. Tenemos dos familias propuestas por ello. Una familia con un anillo aromático de 6 átomos en particular, con un sustituyente R acá en el grupo carbonilo. Podemos tener distintos heteroátomos en la parte aromática, X, puede ser carbono o nitrógeno, y distintos Y. O bien podemos tener anillos más pequeños. ¿Cómo se llama este anillo? Pi. Pirasol. Tenemos un pirasol ya fijo de 5, pero podemos tener dos sustituyentes, un X y un Y. Y podemos tener otro sustituyente R acá. Entonces, ¿cómo saber cuáles son las mejores combinaciones? Si conviene el anillo de 6 o el de 5, si conviene X o Y, si conviene algún R en particular. Una estrategia sería sintetizar la mayor cantidad de moléculas posible, pero nunca vamos a poder sintetizarlas todas. ¿Cuántas sintetizaron ellos? 948 análogos. Una cantidad brutal. Yo creo que caben fácilmente unas 20 tesis doctorales en esa cantidad de compuestos. Ya, o más, ¿no es cierto? Bueno, la cosa es que 948 moléculas es algo inabordable para un laboratorio académico normal, ya dentro de lo que es una tesis de doctorado. Yo he sabido que los máximos han estado en alrededor de 100 a 120 moléculas como casos excepcionales y no de este tiempo. En este tiempo a veces algunas personas han bordeado las 50 moléculas. Bueno, tenemos acá análisis de Free Wilson que encuentra una ecuación que correlaciona la actividad versus fragmentos. Y miren qué interesante, con esta información se postula este nuevo derivado. Entonces se encuentra el mejor grupo, un grupo terbutil, y se encuentra el mejor R, en este caso un indazol. Entonces, ¿cómo se propone esa molécula 28? Respondiendo a la pregunta que me habían hecho ustedes delante, la ecuación sí crea una nueva molécula. Podemos crear una nueva molécula a partir de la ecuación numérica. Así que genera información visible. Vamos al primer caso entonces. Ya, tenemos este estudio que es un estudio de Free Wilson. Entonces lo primero que les voy a enseñar es cómo se hace un estudio de Free Wilson.
Dice, actividades antiadrenérgicas de bromofeniletilaminas, N,N dimetil, disustituidas en meta y para. Pregunta, ¿qué es un antiadrenérgico? De beta receptor. Perfecto. En este caso en particular, ok, es un antagonista de receptores beta adrenérgicos. Muy bien, es un antagonista beta adrenérgico. Estas moléculas fueron estudiadas por su potencial como antihipertensivos. Esa es una de las potenciales aplicaciones. ¿Se parece a la adrenalina el farmacóforo estudiado? Muy bien. ¿Qué tendría la adrenalina en vez de bromo? Arriba los H. Muy bien. Un alcohol. ¿Y acá? Hidroxilos. Muy bien. El sistema catecol. Y esto, si fuera adrenalina, sería con un metil menos. Y si fuera noradrenalina, con 2 protones en vez de los 2 metiles. ¿Ya? Entonces, esas transformaciones hacen que esto pase a ser ahora un antagonista y no un agonista. Y esta es como sal clorhidrato. Este HCl significa que esto está protonado y es una sal clorhidrato. ¿Podían sintetizar todas las moléculas posibles? Difícil. Teníamos que variar en X e Y distintos fragmentos. Ellos querían estudiar una serie. La actividad antagonista se preserva cuando se conserva esta parte de acá. El anillo con estos fragmentos. Entonces, para crear nuevas moléculas, probemos distintos X y distintos Y. Como no tenemos recursos ilimitados, vamos a sintetizar una cantidad acotada que está expresado acá. Entonces, primero, en la tabla tenemos lo siguiente. Voy a dividir la tabla por el centro, porque esta tabla está dividida en el centro. Es la misma tabla que se repite ahí, ya hacia allá, eso debería estar abajo, pero por espacio está para el lado. Entonces tengo qué hay en meta y qué hay en para, y la actividad biológica. ¿Qué es log de 1 partido por C? Esta es una forma antigua de expresar log 1 dividido por C, es el log de 1 dividido el IC50. ¿Ya? O sea, ¿qué es 1 dividido eso? Logaritmo menos log de IC50. Esto es el PIC50. Eso es lo que está expresado ahí como log 1 dividido por C. 7,46, 8,16, etc. Así para abajo. Ya ahí tenemos que el compuesto 1 solo tiene hidrógenos. El compuesto 2 tiene hidrógeno y flúor. Ya, ¿cuántas moléculas son en total? 11. Ya, son 11 y por tanto aquí hasta el otro lado. Perfecto, son 22 compuestos. Muy bien. Pregunta, ya, yo sé que entendieron esto. Fíjense que los fragmentos son hidrógeno. O sea, cuando decimos hidrógeno es no tener nada, no hay fragmento en otras palabras. Los fragmentos son flúor, cloro, bromo, yodo, metil. Pregunta, ¿cuál de todos estos 22 es el más potente como antagonista, el que tiene la mayor eficacia? Es el que tiene menor PIC50, que sería el de 7,46. ¿El menor IC50 o el mayor? A ver, 50 sí, sí. lo que pasa ya, el menor IC50, o sea, el mayor P IC50. Ojo con eso. Ya, por tanto, el más potente es, 9,35. si empezamos acá a buscar, Vamos no lo encuentro. ¿Dónde está a ese? la derecha. A la derecha. ¿Dónde? Bromo, bromo. ¿Y el último? Ya, entonces, el de mayor potencia es este. Recuerden eso. Mayor PIC50 implica menor IC50. 9,52. ¿Ok? PIC50, 9,52. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, ¿cuál es el IC50? Matemáticamente hablando. Ya. Entonces, el PIC50
ya es 9.52. Ya, ese es el más potente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el IC50? O sea, la pregunta es, ¿y cuál es el IC50? 10 elevado a menos 5. Ya. Pregunta, ¿los PIC50 tenían escala o eran adimensionales? El P era adimensional. Adimensional, ya. Entonces 10 elevado a menos, ¿no es cierto? A menos 9.52. Gracias. Ya. Y si aplicamos calculadora rapidito para llegar al valor real, veamos cuánto nos da. A mí me da 3.02 por 10 a la menos 10. Sí. Ya, 3.02 por... Pensé que iba medio raro. 3.02 por 10 elevado a menos 10. ¿Ok? Entonces ahí estaríamos llegando al valor ahora expresado de esta manera. Ese sería el IC50. ¿Ok? Entonces esto es el IC50. El IC50... Ya, ahora vamos a decir molar. El IC50 molar es 3.02 por 10 elevado a menos 10. ¿Ok? Molar. Entonces, llevemos esto ahora a escala nanomolar. Entonces, el IC50 sería lo siguiente. Recordemos que nanomolar es igual a 10 elevado a nano menos 9, ¿no es cierto? Ya, entonces, sería... 0.302 nanomolar. ¿O estoy equivocado? Ya, porque es correr la coma una vez para que nos quede el menos 9. ¿No es cierto? Me quedaría 0,3 por 10 elevado a menos 9. Y eso es nano. 0.3 nanomolar. O sea, la potencia como antagonista es altísima. 0.3 nanomolar es algo súper potente, es algo como antagonista buenísimo, o sea, algo a lo que uno aspira, a lo que Cristian aspira también con sus moléculas. Así que muy bien, 0,3 nanomolar es algo que ojalá pudiésemos llegar porque va a ser bastante selectivo. Y ustedes le podrían calcular a todos, pero aquí el análisis que se hizo fue al revés. O sea, si los investigadores publicaron esta columna, ellos partieron ¿de qué? Del IC50. Y al IC50 lo transformaron en PIC50 adimensional. Entonces no se confundan, la transformación tiene que quedar bien hecha. Ojo que Cusar tiene un problema, ya a diferencia de los estudios docking, cuando en Cusar usted deja una molécula errada, ya sea en un valor, en un fragmento, en una propiedad, se viene abajo todo, arrastra ese error hasta el final. Una molécula que quede mal hecha, mal reportada, nos arruina por completo todo el estudio. Así que mucho cuidado con eso, hay que siempre revisar muchas veces las cosas. Ya, entonces, nótese esto, estamos diciendo que 9.52 es el mejor. O sea, de acuerdo a esta tabla, la mejor sustitución es un bromo en meta y un metil en para. Pero la pregunta es, ¿será esa la mejor combinatoria posible? ¿Hicieron los investigadores todas las combinatorias posibles de flúor, cloro, bromo, yodo, metil e hidrógeno en meta y en para? La respuesta es no. Porque si hubiesen hecho todas tendríamos más moléculas y solamente hay 22. Entonces no hicieron todas las combinatorias posibles porque es muy caro. Hagamos una ecuación que nos prediga cuáles van a ser los mismos fragmentos, los mejores posibles. O sea, nótese el enfoque. Free Wilson tiene un enfoque de, esto se llama interpolativo. Entonces, el enfoque de Free Wilson siempre es un estudio interpolativo. Permite predecir utilizando los mismos fragmentos que forman parte del estudio. Usted no puede crear un terbutilo. Entonces, si la pregunta es, profesor, ¿será bueno un terbutilo? No lo podemos saber con Free Wilson, porque terbutilo no forma parte de los fragmentos que usted está estudiando. Tiene que ser con los fragmentos que está estudiando, va a poder predecir. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer a continuación? Tiene que hacer una matriz de Free Wilson, que es una tabla, donde tenemos, miren, acá está, una tabla que la vamos a hacer en Excel, en el Statística o en cualquier otro software,
donde usted va a colocar compuesto 1 hasta el n, hasta el 22. Luego, para recordar más o menos qué es lo que era, aquí usted puede colocar las variaciones de fragmentos, puede colocar el código SMILE o lo que quiera. Esto es para acordarse más o menos qué era cada compuesto, ¿ya? No es obligatorio reportar otra vez lo que hay en meta y lo que hay en par. Y tenemos la actividad biológica observada. Entonces, eso que está ahí, otra vez, es el P IC50. Esto es muy importante, es el PIC50 experimental. Siempre la actividad biológica tiene que ser un valor experimental. Lo que está a la derecha, ojo con esto, eso no lo tenían los investigadores al comienzo del estudio. Eso vino después. Eso es el P IC50 calculado, ¿ok? O predictivo. Eso vino de la ecuación de Free-Wilson. A partir de la ecuación de Free-Wilson se calcularon las actividades para las moléculas que formaban parte del modelo. Pero esa columna no estaba antes. Y tenemos lo siguiente. Vamos para acá. El compuesto 1 tenía hidrógeno en meta e hidrógeno en para. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables X? Primero, la actividad biológica es la variable Y. La actividad biológica es nuestra Y de la ecuación. Entonces el X sería los 0 y 1 que están al lado de meta para... Exacto. Según dónde está el fragmento. Esos son los X sub Y de los compuestos, exactamente. Entonces, Y corresponde a la variable dependiente o independiente. Variable dependiente. ¿Ya? Y tenemos entonces una variable que le vamos a llamar acá X sub 1. Después tenemos otra variable X sub 2, X sub 3, etcétera. Ya hasta el final. ¿Cuántas serían acá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última, X sub 10. ¿No ven? Entonces tenemos 10 variables y las variables son presencia o ausencia de fragmentos. Cuando el fragmento está ausente, vamos a decir que su contribución es 0. No hay, ¿no es cierto? Está ausente. Y cuando el fragmento sí está, como en la molécula 2, que tiene flúor en para, colocamos ahí un 1. Y por tanto no hay nada más en para, se rellena con ceros, tampoco hay nada más en meta, o sea, cuando digo nada me refiero a que el resto son hidrógenos, y por tanto ahí vamos construyendo una matriz con números, donde tenemos ceros y unos. Veamos otro, por ejemplo este de acá. ¿Qué pasa con este? Porque hay dos ahí, porque tiene, muy bien, un metilo en meta y un flúor en para. Por eso ahora hay dos unos, pero todo el resto va a ser ceros. No hay yodo, no hay bromo, no hay cloro, no hay flúor en meta, lo mismo en para, no hay cloro, bromo, yodo, metil, así que ahí tendríamos la fila de cada uno en particular. Entonces, por razones de simpleza visual no están puestos los ceros, pero yo creo que están captando la idea. Entonces tenemos que, vamos a hacer regresión multilineal ahora, con una Y y con varios X sub Y podemos hacer regresión multilineal. Entonces ahora, ¿qué métodos de regresión tenemos? Podemos hacer regresión multilineal clásica. ¿Sí? ¿Por qué se ocupa el log? O sea, el base 50. Sí, eso lo voy a explicar cuando demuestre la ecuación de Hansch, porque la propuesta de Hansch es que el comportamiento se explica mejor en términos logarítmicos. Me refiero al comportamiento biológico de una molécula. El comportamiento biológico de una molécula se explica mejor en términos logarítmicos. Y eso viene por cómo la molécula atraviesa membranas biológicas. Y lo voy a explicar. Ya ahora, esta manera de expresar los modelos
hasta el momento ha funcionado bien. Entonces ahí está también la parte empírica, que él hizo una hipótesis, una propuesta con datos empíricos y hasta el momento ha funcionado bien. Pero también se han reportado en literatura lo que se llama modelos no parabólicos de lipofilia, ya con ecuaciones con otros exponentes y descriptores raros. Igual estaba viendo que entre el log IC50, entre el log I1 partido en C observado versus el calculado, igual algunos tienen como errores. Sí, Y en escala sí. logarítmica estaba pensando que ese error podría ser más considerable Claro que sí. que en escala normal. No, no, a ver, cuidado, sí, ahí ya hay una buena observación ahí. A ver, primero con el tema de... a ver, cerremos esta idea. Para poder buscar correlación, ustedes pueden aplicar regresión multilineal clásica y también pueden aplicar algún otro método diferente, como por ejemplo análisis parcial de mínimos cuadrados. Es otro tipo de regresión estadística más compleja, análisis parcial de mínimos cuadrados. Si tienen acceso a esa estadística y la quieren utilizar, eso se abrevia como PLS, sirve cuando la base de datos es extremadamente grande y cuando la cantidad de descriptores supera por mucho a la cantidad de actividades biológicas. Así que, ojo con eso, ya no es algo que diga yo lo voy a ocupar así de inmediato. El PLS se ocupa, repito, cuando son bases de datos de miles de moléculas con miles de descriptores y ahí la cantidad de descriptores supera, numéricamente hablando, por mucho a la cantidad de valores de actividad biológica y ahí conviene hacer un análisis estadístico de mínimos cuadrados parciales. Pero en la mayor parte de los casos basta una regresión multilineal clásica. Y respondiendo a la pregunta del error, porque ya queda poco tiempo, pero para cerrar esta idea principal acá, de la tabla, al menos cómo se formula esto, recuerden que esta columna fue hecha al final. Con la ecuación obtenida se predijo el valor de actividad biológica y como bien dice Cristian, tenemos que hay diferencias, no dio el mismo valor, es imposible. En algunos casos dio muy cercano, por ejemplo este 18-16, claro, y uno dice y el otro, y los decimales serán los mismos. Probablemente hay diferencia en el tercer decimal, pero ya es muy parecido, ¿no es cierto? Entonces, hay diferencias, sí. Ya son parecidos, hay algunos muy cercanos y hay otros que se alejan un poquito más. Ya, pero ¿cuánto es la tolerancia a eso? Resulta que una buena predicción es aquella que tiene un delta PIC50 experimental menos PIC50 predicho menor, ahí me falta espacio, sigo abajo, menor a 3 veces la desviación estándar del modelo propuesto. PIC50 predicho menos PIC50 experimental menos el PIC50 predicho menor a 3 veces la desviación estándar del modelo. Se ha expresado en algunos textos un poco más antiguos que también bastaría decir que sea menor a una unidad logarítmica. Ejemplo, supongamos este valor de 7.5, ¿ya? 7.5, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la predicción hubiese sido 8.6? Me estaría pasando de una unidad logarítmica, ¿no es cierto? Entonces la predicción es mala. Si la predicción fuera 8.5, estaría en el límite. Ahora, eso casi siempre, que este criterio de acá abajo, eso casi siempre coincide con este criterio más estricto. Este de acá arriba es el criterio más estricto. Menor a 3 veces la desviación estándar. Y eso, por lo general, esta multiplicación rara vez da superior a 1, matemáticamente hablando. Entonces, permítanme cerrar la idea, ¿ya? Cuando ustedes buscan la ecuación de regresión, llegan a esto. Ahí está la ecuación.
la ecuación de Free-Wilson, donde tenemos acá arriba Y. O sea, ese es el PIC50. PIC50 igual a menos 0,3 por flúor en meta. O sea, ¿qué era flúor en meta? La variable X1. Más 0,2 por cloro en meta. Eso era la variable X2. Está la desviación estándar entre medio de cada término. Hasta el último valor, que es este de acá, metil en para, esa era la variable X10. Y tenemos finalmente el intercepto, 7,82. El intercepto de la ecuación. Recuerden que esto es una ecuación de regresión multilineal. Pregunta, en base a esta ecuación, que es bastante larga, ¿cuál es el peor sustituyente y en qué posición? Ahora viene la parte interesante, ya de... Exacto. ¿Cuál es el más negativo? Muy bien, el primero es el único negativo. Entonces, si ustedes están ahí trabajando para diseñar un nuevo fármaco, ¿van a colocar flúor en meta? No, porque me resta 0,3 a este valor de acá. Entonces, no conviene. ¿Cuál es el mejor sustituyente? 7.8. Ah, no, el más 1.4. Ya lo voy a buscar. ¿Dónde será? Ese. Ya. Entonces, ¿conviene tener yodo en para? Sí. ¿Cuál es el mejor en meta? 1. Este es para. Ah, no, es verdad. No puedo tener dos sustituyentes en para al mismo tiempo, entonces... Me confundí con el... sí, no hay problema. Pero, a ver, claro, porque este... No, pero este es para. Muy bien, ya este es para. 0 puntos, gracias. O sea, flúor, no, 0, yodo en meta. Por tanto, conclusión lógica. Exacto. Tenemos que crear esta molécula, que los autores no la tienen reportada en la tabla, porque no fueron capaces de sintetizar todas las combinaciones posibles existentes. Yodo en meta y yodo en para no existe en la tabla. Pues miren, sí. No, porque estos compuestos resultaron ser muy tóxicos, tenían otro efecto. Estamos hablando que esto es de los años 60, ¿ya? Entonces miren, observen acá. Pero si hay fármacos en literatura que han sido diseñados por Cusar, ¿ya? Como por ejemplo norfloxacino, que es una quinolona antibacteriana. Miren, si ustedes ven acá con yodo, por ejemplo, vean este de acá, miren, con yodo no estaba el diyodado, está con yodo en para, con yodo en meta, y no estaba con ambos. Por tanto, están creando una nueva molécula. Y ahora la pregunta final, ¿y qué actividad biológica predicha tiene esta nueva molécula? Ya, pero numéricamente hablando, ¿qué valor de actividad tiene? Entonces, el PIC50 sería igual. Exacto. Sería 0.579 por yodo en meta. Pero cuando yodo está en meta, eso equivale a 1. Recuerden que acá es unos y ceros. 1 existe, 0 no existe. Más 1.429 por yodo en para. O sea, por 1. ¿Y qué más? Perfecto. Más 7.821, el intercepto. Ya, voy al tiro aquí a la calculadora para predecir el valor rapidito. Claro. Me dan 9.8. 9.821. Pero pregunta, ¿ese valor es superior a lo que estaba en la tabla? Sí, porque en la tabla el valor más alto era 9,5 aproximadamente. Entonces tenemos que estamos proponiendo algo que tiene un valor superior al grupo de estudio. Por tanto, la probabilidad de éxito es alta. ¿Se fijan? Esa es la estrategia de fondo. Eso es hacer un estudio Cusar a grandes rasgos.
Este es el estudio Q-SAR más simple que se puede hacer, que se llama análisis de Free Wilson, y para poder ejecutarlo satisfactoriamente sí necesita tener una buena dispersión de datos y después trabajar harto con la estadística, porque no necesariamente va a obtener de manera inmediata una buena estadística, y ahí vienen los ajustes al modelo que hay que hacer.